Esta compañía cotiza con un descuento brutal respecto a su media histórica. Hablamos de Meta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es Meta tras las caídas una trampa de valor o una ineficiencia del mercado que puede darnos mucho dinero? Vamos a verlo. El modelo de negocio de Meta es el mismo de siempre: publicidad masiva a través de aplicaciones gratuitas. Sus aplicaciones como WhatsApp e Instagram poseen un efecto red masivo. Poco me parece. Este modelo de negocio, sorprendentemente, todavía es escalable. El mercado publicitario en Internet tiene margen de sobra para crecer, pero su verdadero as en la manga es el poder de fijación de precios. Imagina un escenario extremo. Si Meta decide cobrar tan solo €1 al año a los 3.000 millones de usuarios de WhatsApp, de repente factura 3.000 millones más. Expropiese. Su margen de maniobra es enorme. Además, Meta ya no es solo una empresa de redes sociales. Hoy, invierten masivamente en centros de datos. Sin embargo, surge una gran pregunta: ¿qué harán con esta capacidad de cómputo y cómo van a monetizarla? Todavía es un misterio, pero los cimientos ya están puestos. Sabemos que tienen 1.500 millones de usuarios interactuando con su IA cada mes. Empresas como Amazon ya registran beneficios por sus servidores. Es cuestión de tiempo que a Meta le suceda igual, pero esta inversión está mermando las arcas de la empresa. ¿Deberían preocuparse los inversores? Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Si miramos los fundamentales de la empresa, no vemos nada que nos haga sospechar de un deterioro. Ingresos creciendo históricamente, un margen bruto salvaje del 80%, efectivo de operaciones al alza. No voy a hacer un análisis fundamental detallado porque es una empresa muy estudiada y todos conocemos las respuestas. Pero surge el gran conflicto. Si Meta es una de las mejores empresas del mundo, ¿por qué se desploma en bolsa? Bueno, pues nada, ha sido la puta suerte, ¿no? El mercado está asustado por 3 factores exactos. Primero, la destrucción del flujo de caja libre. Como hemos dicho, Meta invierte masivamente en centros de datos para el futuro. Esta inversión ha mermado el flujo de caja y hay estimaciones que apuntan a que podría ser negativo para final de año. ¿Es esto malo? Si eres cortoplacista, sí. En consecuencia, muchos inversores han huido. Pero a largo plazo no hay ningún problema en que una empresa invierta su propio dinero para mejorar el negocio. Si se estuviera endeudando salvajemente, otro gallo cantaría. Al ser dinero generado por la propia empresa para comprar activos físicos, el riesgo se reduce drásticamente. Segundo, Argentina. Ahora en serio. Segundo factor, el miedo judicial. Meta está en un proceso judicial en Estados Unidos con una demanda de $200.000 millones por promover la adicción de los menores a las redes. Esto genera una inquietud enorme. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla el juicio porque la empresa podría ser absuelta. Y en el peor de los casos, si es condenada, el juez puede determinar una multa inmensamente menor a la pedida. El futuro es incierto para lo bueno, pero también para lo malo. Tercer factor, la caída en los beneficios por acción. Meta ha tenido problemas legales y de reestructuración que le han supuesto costes extraordinarios. Esto ha repercutido directamente en el EPS actual. Pero son costes extraordinarios. Por definición, no son recurrentes. Como no son gastos estructurales que la empresa vaya a sufrir para siempre, el año que viene el EPS recuperará lo que tendría que haber subido este año, sumado a lo que crezca el próximo. Como ves, no hay motivos alarmantes para enterrar a Meta en el cementerio de las empresas obsoletas. Más bien, parece una oportunidad de compra similar a la que dio Alphabet el año pasado. Pero la pregunta clave es, ¿cuánto podría valer en los próximos años? Saca la calculadora. Con un EPS gap de 26,93, Meta cotiza a $559. Si divides 559 entre 26,93, nos da un PER de 18. 18 veces beneficios por una de las mejores empresas de la década. ¿Que voy mal en lengua? Eso no es posible, ¿eh? Muy mal le tiene que ir a Meta en el futuro para que esta valoración esté justificada. Veamos nuestro modelo de valoración. De aquí al año 2029 estimamos un crecimiento de ingresos del 18%, unos márgenes operativos del 30% y un PER de salida de 20. He escogido cifras por debajo del consenso intencionadamente. En bolsa siempre debemos operar con margen de seguridad.
Bajo este modelo, para 2029 Meta podría valer $761 con 12 centavos por acción. Esto implica una revalorización del 33% total y un 13,1% anualizado. Yeah, Mr. White. Yes, science. ¿Tiene riesgo Meta? Toda inversión en bolsa lo tiene. La apuesta por la inteligencia artificial puede salir mal, y si lo sumamos a la multa del gobierno, la acción podría quedarse lateral durante los próximos 10 años. Sin embargo, la compañía sigue ejecutando su modelo a la perfección y generando beneficios masivos. El mercado siempre castiga la incertidumbre a corto plazo, pero acaba premiando las grandes empresas a largo plazo. El gurú de turno grita que esto va a explotar, pero mira sus cuentas y no gana ni un real. Vende sueños de Miami, vende coches y mansiones.